Muy bien, hace 8 días nosotros vimos los requisitos personales para acercarnos a las Sagradas Escrituras y en esta mañana la idea es que nosotros veamos los términos esenciales. Cuando nosotros vamos a estudiar las Escrituras es importante conocer y entender algunos términos. No sé si de pronto recuerdan cuáles son los prerequisitos para estudiar las Escrituras, no sé si de pronto los tienen presentes. Bien, la regeneración, primero. El segundo, iluminación, ¿cierto? Muy bien. Después, deseo. ¿Y el cuarto? Disciplina. El quinto, obediencia. Y el sexto, reverencia, ¿cierto? Son los 6 requisitos personales con los que nosotros nos acercamos a las Escrituras. Yo creo que todos son indispensables. Cuando vamos al texto y queremos conocer a nuestro Dios, son requisitos que deben estar presentes a la hora de nosotros acercamos a la Biblia. No nos acercamos a ella como un libro más, no nos acercamos a ella como un libro cualquiera. Es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y por eso esos requisitos son indispensables. Mira que los requisitos es algo que no frecuentemente se menciona en los libros de hermenéutica, no es algo que frecuentemente se habla en los cursos acerca de cómo estudiar la Biblia, pero es necesario que nosotros tengamos esos requisitos para acercarnos a conocer a nuestro Dios. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a ver definiciones claras y esperanzadoras para este curso. Son definiciones que vamos a estar tocando a lo largo de cómo estudiar la Biblia, ¿listo? Entonces miren, lo primero que nosotros debemos entender es el primer término que es hermenéutica. Y básicamente, como lo dice allí, como criaturas, no podemos conocer las intenciones de otro más allá del acto de comunicación. Es decir, nosotros no somos Dios que puede conocer las intenciones y los deseos del corazón. Solo Dios tiene la profundidad de conocer a un ser humano, solo Él lo puede hacer. De hecho, si ustedes me acompañan a Hebreos 4:13, un segundo, miren lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 4:13. Wow, no hay nada oculto delante de Él, no hay cosa creada, manifiesta en su presencia que no esté delante de Él. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, están abiertas, están desnudas delante de Él. Es decir, nuestro Dios no necesita hermenéutica. Nuestro Dios no necesita que le digamos nada, pues Él lo sabe todo. Él simplemente sabe todas las cosas. Ahora, quiero que entiendan algo, el término hermenéutica no es exclusivo del cristianismo. El término hermenéutica se utiliza en el castellano, se utiliza en el español para interpretar otros textos. Es decir, si tú vas a interpretar, no sé, la Odisea, si tú vas a interpretar cualquier texto, necesitas hermenéutica para interpretarlo. Esto no es algo que está restringido al cristianismo, no es algo que está restringido a las Sagradas Escrituras, es algo que es común a todos los libros. Ahora, como nuestro Dios conoce nuestros pensamientos, Él no tiene necesidad de hermenéutica. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de conocer lo que otras personas están pensando de ninguna manera. Tal vez nosotros podemos leer algo del lenguaje corporal de la gente, tú de pronto te das cuenta cuando alguien de pronto está un poco molesto, o de pronto cuando alguien está contento. El lenguaje corporal comunica algo, pero no conocemos plenamente las intenciones que están gobernando a esa persona. Por eso nosotros, para comunicarnos, necesitamos de los actos de comunicación. ¿Qué son actos de comunicación? Básicamente son actos en los que las criaturas se involucran para comprender los pensamientos y las intenciones de los demás. Es decir, para yo saber cómo te estás sintiendo, ¿qué necesitamos? Comunicarnos. Si una persona no comunica lo que está sintiendo, si una persona no comunica sus intenciones, es imposible que yo pueda mirar detrás del velo. Es imposible que yo pueda ir más allá. Para nosotros comunicarnos necesitamos actos de comunicación. Entonces, es ahí donde entra la palabra hermenéutica. Miren ahí el segundo punto. Dice que hermenéutica son los principios o reglas que nosotros usamos para dar sentido a esa comunicación. Es decir, como nosotros no conocemos la mente del otro, como nosotros no conocemos las intenciones del otro, los actos de comunicación son necesarios entre nosotros y la hermenéutica nos es útil a través de las reglas para dar sentido a lo que las personas quieren decir. De eso se trata la hermenéutica. Yo utilizo principios, yo utilizo reglas para saber lo que otra persona está diciendo. Separado de la hermenéutica, nosotros no podemos conocer el sentido de lo que las personas están comunicando. Entonces miren el tercer punto. Aplicar la hermenéutica correcta se vuelve particularmente importante cuando se trata de dar sentido a las comunicaciones que se originan fuera de nuestro contexto
inmediato. Entonces miren, cuando nosotros estamos en un lugar donde tenemos el mismo acento, tenemos el mismo vocabulario, tenemos la misma geografía, tenemos la misma cultura, comunicarnos casi que sale innato. O sea, por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí, estamos involucrados en un acto de comunicación y ustedes están interpretando lo que yo estoy diciendo. Ahora, ¿esto para ustedes es difícil? No, porque tenemos el mismo idioma, la misma cultura, el mismo lenguaje, prácticamente que nos conocemos entre algunos un poco. No necesito elaborar mucha hermenéutica para saber lo que estoy diciendo. Pero, cuando nos empezamos a alejar de nuestro contexto, cuando nos empezamos a alejar de nuestra cultura, ya comunicarse empieza a ser más difícil. Especialmente porque tienen otra cultura, especialmente porque tienen otro lenguaje y aún porque puede ser en otra época y en otra historia de la vida. Entonces, entre más nosotros nos vamos distanciando de nuestro contexto, más difícil se hace poder interpretar lo que quisieron decir. ¿Sí me entienden? Y miren, eso sucede en todos. Digamos si nosotros fuéramos a México, hay palabras en México que nosotros usamos, que son expresiones normales, naturales, que usaríamos en un sentido normal, pero que tal vez para ello son de pronto groseras, son de pronto algo vulgar. Y sucede, o por ejemplo si nosotros vamos a la costa, aunque tenemos el mismo lenguaje, tal vez por su acento hay cosas que se dificultan. Y solo por distanciarnos un poquito, ¿no? Por viajar a la costa, o por viajar a México, o por ir a la Argentina, ellos tienen aspectos culturales que para ellos son normales. Entonces miren que entre más nosotros nos estamos distanciando de nuestro contexto, más necesaria se hace la hermenéutica. Entonces miren, ¿qué es la hermenéutica y por qué necesitamos la hermenéutica para la interpretación de la Biblia? Porque son principios o reglas que usamos para dar sentido a ese acto de comunicación. ¿Listo? No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta. Vamos bien. Miren lo que dice Ram, miren lo que dice. Personas de la misma cultura, misma edad y misma ubicación geográfica se entienden con facilidad. Los patrones de significado e interpretación comienzan con la niñez y el comportamiento del habla temprana. Y cuando se llega a la edad adulta, los principios de interpretación son tan axiomáticos que no son conscientes de ellos. Lo que les estoy diciendo, si estamos en la misma cultura, es natural, es axiomático. Pero cuando el intérprete, o sea nosotros, cuando el intérprete está separado, cultural, histórica y geográficamente del escritor que busca interpretar, la tarea de interpretación ya no es fácil. Cuanto mayores son las divergencias culturales, históricas y geográficas, más difícil es la tarea de interpretación. Al leer la Biblia nos encontramos con un volumen que tiene grandes divergencias con nosotros. Y nosotros debemos tener claro eso cuando nos acercamos a la Biblia. La Biblia no fue escrita en nuestro contexto. La Biblia no fue escrita en nuestro mundo. Y ese es uno de los grandes problemas de la interpretación hoy. Que tú te acercas a la Biblia como si fuera escrita a ti. Y no, me encanta como lo dice Sujel Michelén. La Biblia no fue escrita a nosotros. Fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Y como no fue escrita a nosotros, nosotros debemos ponernos en los zapatos de la audiencia. Debemos tratar de meternos en su mundo. Debemos mirar los aspectos culturales, históricos, geográficos, idiomáticos, para tratar de comprender qué fue lo que el autor quiso comunicarse a la audiencia. Si nosotros traemos el texto de una vez a nuestro contexto, si yo leo la Biblia y de una vez lo quiero aplicar en mi mundo, voy a tener muchos problemas en mi interpretación. Por eso es que tú te das cuenta de iglesias que se paran fuera de escenarios deportivos para darle vueltas a ese escenario deportivo. ¿Por qué? Porque así como Israel le dio 7 vueltas a Jericó, así ellos le van a dar 7 vueltas al estadio. O encuentras a jugadores que salen a la cancha con los pies descalzos. ¿Por qué? Porque todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero el problema es que si yo no interpreto esas palabras en el contexto en el cual fue dado y el propósito por el cual fue dado, voy a torcer y voy a malinterpretar las escrituras. Por eso son necesarias las reglas de interpretación. Porque las reglas de interpretación, la hermenéutica, te blinda de caer en errores e interpretaciones erradas. ¿Sí es claro? Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. Si nosotros estamos en un contexto cercano, ¿qué sucede? Nuestra comunicación es sencilla. Es fácil, pero en un contexto más lejano, por ejemplo, piensen en un libro escrito en español en el año 1600. Tú ya empiezas a ver problemas en el lenguaje.
tú empiezas a ver, por ejemplo, si nosotros leemos solo la Biblia del oso, que más o menos de 1600. Si tú coges y abres la Biblia del oso, empiezas a ver como estructuras, palabras que no son tan comunes y no son tan fáciles para nosotros de ver y de entender. Piensen esto, aún leer en español del año 1600 se nos hace difícil. ¿Cuánto más difícil será leer un escrito que fue en hebreo, que fue hace, por ejemplo, 3400 años, como la ley de Moisés, que fue escrito en otra cultura? Pues las barreras de interpretación cada vez se hacen más grandes, cada vez se hacen más altas. Entonces miren, ¿qué crea distancia entre nosotros y la Biblia? El lenguaje de la Biblia fue hebreo, arameo, griego. La geografía de Israel, bueno, de pronto en ese sentido es un poquito similar a la nuestra, pero por ejemplo Jerusalén, dice la Biblia que a Jerusalén se sube, a Jerusalén se asciende. Aspectos culturales, aspectos del tiempo, ellos cómo medían el tiempo. El calendario hebreo es muy diferente al calendario grecorromano que nosotros tenemos. O sea, hay muchas diferencias entre ellos y nosotros. Por eso es necesaria la interpretación, porque la interpretación nos va a ayudar a interpretar correctamente en ese contexto remoto. ¿Listo? No sé si tienen preguntas ahí. ¿Vamos bien? Qué bueno que vayamos bien. Entonces ese es el primer término. Hermenéutica es el primer término que ya vimos. Es la interpretación correcta del texto. ¿Sí? Las reglas de interpretación. Segundo, significado. El propósito de la comunicación no es solo pasar signos o palabras vacías de un lado a otro. A veces sucede entre esposos que se hablan y parece que sí son solo ruidos o palabras vacías, pero no. Cuando nosotros estamos en un acto de comunicación, queremos transmitir ¿qué? Un significado. Queremos transmitir algo. Cuando tú y yo estamos hablando, yo quiero transmitirte algo. Y la idea es que ustedes, cuando yo estoy hablando, interpreten cuál es la intención que yo quiero dar. Eso es muy importante porque cuando hay comunicación, no solo se trata de signos o palabras vacías que van de un lado al otro, no. Cuando alguien quiere comunicarse, él quiere transmitir un significado, él quiere darle sentido a algo. Por eso, la comunicación utiliza signos o palabras como medio para transmitir la intención. Entonces miren, el significado de un texto va a ser la intención que el autor quiso comunicar. ¿Sí es claro? Esto es muy importante que me pongan cuidado. Cuando alguien se quiere comunicar, él quiere transmitir ¿qué? Una intención. Él quiere transmitir algo. Mi labor como intérprete es encontrar esa intención. ¿Qué es la intención que el autor quiere comunicar? ¿Cuál es el significado que él le quiere dar a este texto? ¿Sí es claro? Entonces, significado e intención autoral van juntos. Significado e intención autoral van de la mano. No son dos cosas que estén separadas. Por eso si ustedes miran allí significado, se refiere al contenido de una comunicación que un escritor o hablante intentaba transmitir conscientemente mediante las palabras o los signos que usaba. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a leer una noticia del periódico, nosotros identificamos una intención. ¿Cuál es la intención que quiere comunicar este autor? O cuando tú lees un libro y te dicen, saca la idea principal de este libro, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Encontrar la intención del autor. Es la manera en la que nosotros nos acercamos a cualquier texto. ¿Qué pasa si yo impongo mis opiniones sobre el significado del texto? Bueno, empiezo a tergiversar el carácter del autor, tomo autoría sobre este texto y eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos acercamos a la Biblia para encontrar el sentido del autor. ¿Qué es lo que el autor quiere comunicar? ¿Cuál es el significado que él quiere darle a este texto? Porque lo que nosotros pensemos acerca del texto no es muy relevante, ¿sí es claro? O lo que tú pienses, o lo que yo piense, o lo que cualquiera piense, no. Las reglas de interpretación están dadas para que yo encuentre el significado, es decir, la intención del autor a eso que está escribiendo. ¿Ahí vamos bien? ¿O preguntas? Por lo tanto, como ustedes lo pueden ver allí, el significado es sinónimo de la intención autoral. Hemos dicho, hermenéutica son reglas de interpretación. ¿Por qué nosotros necesitamos reglas de interpretación? Porque nos estamos comunicando. Y cuando nos estamos comunicando, nosotros necesitamos interpretar qué es lo que la otra persona está diciendo. Especialmente cuando se trata de un escrito, nos acercamos a ese escrito con reglas de interpretación que nos ayudan a comprender y a entender el significado del autor. Si yo no hago ese trabajo, yo voy a torcer y voy a tergiversar
las Escrituras. Si yo no me ubico en el contexto, en la época donde ellos estaban, si yo no hago ese trabajo de conocer la intención del autor, yo voy a empezar a malinterpretar la Biblia. Y el problema de malinterpretar la Biblia es que voy a desobedecer la Biblia, porque de eso se trata, ¿no? Si tú malinterpretas la Biblia, tú desobedeces la Biblia, y ese es el punto. Dios ha dado su palabra para que nosotros lo conozcamos. ¿A través de qué? A través de un escrito donde el autor tiene una intención. ¿Listo? Entonces miren, aquí hay un dibujo para hacerlo un poquito más gráfico para todos nosotros. ¿Sí es claro? ¿Todo nace con qué? ¿Todo nace con qué? Con una intención. Esa intención, esta persona la va a transmitir ¿en dónde? En el texto. La intención que yo tengo la voy a plasmar en el texto. ¿Cuál es el deber del lector? Ir al texto y sacar con reglas de interpretación lo que él, la intención que él quiso comunicar. Ese es el trabajo que nosotros hacemos cuando estamos leyendo la Biblia. No podemos traer de una la Biblia a nuestro mundo. Si nosotros traemos la Biblia a nuestro mundo, vamos a torcer el carácter de Dios. Vamos a entrar o en un legalismo o en un liberalismo que no es el de la Escritura. ¿Listo? No sé si tienen preguntas ahí. Entonces miren, el texto bíblico es el medio a través del cual se transmite la intención de ¿quién? La intención del autor, del escritor. Miremos el siguiente. El principio fundamental de esta concepción es que toda la escritura es el producto de las actividades divinas que entran en ella. Sin embargo, no reemplazando las actividades de los autores humanos, sino en confluencia con ellos, de modo que las escrituras son el producto conjunto de las actividades divinas y humanas. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, nosotros debemos entender que hay dos autores. Un autor es el autor divino y otro autor es el autor humano. El campo de guerra de nosotros se encuentra ahí. Como hay dos autores, hay un autor divino y hay un autor humano, algunas personas dicen que el autor humano quiso comunicar una cosa y por detrás de lo que el autor humano dijo está el sentido divino, que en la iglesia de Roma se llama el sensus plenior. ¿El sensus plenior qué es? Es que tú lees un texto, pero por detrás de ese texto hay un significado más espiritual, hay un significado más oculto. Les voy a poner un ejemplo. Vayan conmigo a Juan capítulo 9 para que ustedes entiendan de lo que les trato de decir. No, mentiras. Miremos Juan 4, que este es más conocido. Miremos Juan 4. Este es más conocido. Este es más conocido. La mujer samaritana. Todos conocen el pasaje de la mujer samaritana, ¿sí? Entonces, miren lo que dice en el versículo 28. Ustedes recuerdan que Jesús y la mujer samaritana están conversando, están hablando allí. Ellos están hablando. Jesús le dice que si bebieres de esta agua, volverás a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, miren lo que dice en el versículo 28. Muy bien, déjalo ahí. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Dejó su cántaro. Entonces, tú escuchas predicaciones donde dejar el cántaro, ¿qué es? Dejó todas sus cargas ahí. Ella dejó todo su pecado ahí. Miren el texto de lo que está diciendo. ¿Qué es lo que quiere comunicar Juan? Pues ella dejó el cántaro y salió corriendo del afán que tenía por comunicarle a otros la verdad. Pero si yo empiezo a insertar en el texto cosas que el texto no dice, yo empiezo a tomar control sobre el significado que el autor quiso darle a la audiencia original. Ahí lo estás viendo. Hay gente que utiliza este pasaje y dice, mira, el cántaro son tus problemas, el cántaro son tus cargas, el cántaro es la vida que tenía. Y esa mujer soltó su carga y soltó su pecado y salió corriendo porque había dejado su carga. Y aunque es un mensaje que suena bonito, aunque es un mensaje que suena lindo, mi pregunta ¿es eso lo que Juan quiso comunicar? O sencillamente Juan está describiendo un evento normal donde del afán por comunicar a Cristo, ella sale corriendo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos leyendo la Biblia? Aunque nosotros entendemos que hay dos autores, estos dos autores escriben con un solo sentido. Es decir, el sentido del apóstol Pablo es el mismo sentido divino. No hay un sentido oculto, no hay un sentido enigmático, no hay algo que esté por ahí debajo, no. Eso se llama la doctrina de la confluencia o concurrencia divina. Dios está trabajando en la mente del autor
para escribir exactamente las palabras que Dios quiere que escriba, y ambos autores están concurriendo o están confluyendo en un solo texto que es un solo sentido, que es la palabra de Dios. No hay dos sentidos, hay un solo sentido. Y es el mismo sentido el del autor humano al del autor divino. Eso nosotros lo vamos a ver dentro de 8 días. Cómo Dios dio su palabra y cómo la palabra de Dios debe interpretarse. Nunca, gracias amor, nunca en las escrituras nosotros encontramos que Dios muestra un sentido por allá oculto, enigmático, que tú eres el que debe encontrarlo. Miren por ejemplo Juan 2, para que entiendan un poquito de lo que les estoy hablando. Juan 2. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces miren, ¿qué es darle un sentido espiritual al texto? Jesús está en una boda donde se quedaron sin agua. Y es posible que en sus matrimonios esté pasando lo mismo. Estén con el sinsabor del agua, un agua insípida, un agua que no refresca. El matrimonio ya no tiene el mismo amor y el mismo dulce del vino del principio. Pero si tú haces todo lo que Jesús te dice, el agua de tu matrimonio se va a convertir en vino. Suena muy bonito, suena muy espiritual, pero mi pregunta es, ¿ese es el sentido que el autor quiere comunicarle a la audiencia? Porque el sentido yo lo veo en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El propósito del pasaje no es hablar del matrimonio. El propósito del pasaje es que los discípulos vean la gloria de Cristo. Entonces, ¿sí ven? Si nosotros creemos que hay un sentido oculto en el texto y nos acercamos al texto con misticismo, vamos a malinterpretar las escrituras. Sí, como la intercesión de María. Sí, ese es el asunto. La pregunta es, ¿Juan quiere enseñarnos acerca de la intercesión de María? No, ese no es el sentido del autor. No puedes llevar el texto a donde el sentido del autor no le está llevando. Quien reina sobre el texto no soy yo, ni es lo que a mí me parece. Quien reina sobre el texto, ¿quién es? El autor, que quiso comunicar ¿qué? Un sentido. Él tiene un sentido en su cabeza. Mi labor como intérprete es cuál es el sentido que Juan quiere darle a este pasaje cuando él lo escribió a los judíos del primer siglo. Esa es mi primer labor. Si yo me salto ese proceso, lo que les digo, voy a torcer las escrituras, voy a malinterpretarlas. No. Nosotros debemos encontrar cuál es la intención de Juan a escribir este texto. Porque si nosotros no encontramos la intención autoral, vamos a torcer las escrituras. Entonces, aunque hay 2 autores, el sentido del pasaje es uno solo. No se trata de tú qué piensas ni de que yo qué pienso, no. Se trata de encontrar el sentido que el autor quiso darle a su audiencia original. Amén. Sigamos leyendo. Entonces miren, de modo que las escrituras, la palabra de Dios, son el producto conjunto de las actividades divinas y humanas, las cuales las penetran en cada punto, trabajando juntas en armonía para producir una escritura que no es divina aquí y humana allá. No, la escritura es divina y humana a la vez, en cada parte, en cada palabra, en cada detalle. En cada texto de la escritura, ¿qué tienes? Los 2 sentidos, los 2 autores y un solo sentido, 2 autores, un solo sentido. No hay algo oculto, no hay algo escondido detrás del texto. Entonces miren, de acuerdo a esta concepción, por lo tanto, toda la Biblia es reconocida como humana, el producto libre del esfuerzo humano en cada parte y palabra. Y al mismo tiempo, toda la Biblia es reconocida como divina, la palabra de Dios, sus declaraciones de las cuales Él es en el sentido más verdadero, el autor. Entonces miren, como la Biblia es humana y es divina, ¿cómo quiere Dios que nosotros nos acerquemos a este texto? Y es a interpretarlo de la manera normal, natural, gramatical, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo,
para llegar al sentido del autor. Es como cuando tú te acercas y abres un libro cualquiera, digamos el Quijote. Tú abres el Quijote y lo coges desde la página 1 y empiezas a mirar cuál es la idea del autor. Y llegas a una conclusión, y llegas a una idea principal, y llegas a implicaciones de esa interpretación. De esa manera Dios quiere que nosotros nos acerquemos a su palabra. Que la tratemos como un libro que fue escrito por hombres para ser comunicada a ¿quiénes? A hombres. Ese es el asunto. Dios ha dado su palabra para que nosotros la entendamos en el sentido natural, normal, gramatical, histórico en el que fue escrita, ¿vale? No sé si de pronto tienen preguntas. Sí. Sí, metáforas. Sí, 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 sí. Bien. Sí, ok. Mi pregunta para ti sería, ¿tú dices que Jesús no le dijo en serio que dejara todo lo que tenía? Que lo venda a los pobres. Sí. Ah, bueno, no es lo que está enseñando. Muy bien. Por ejemplo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Está prohibiendo la entrada al reino de los cielos a los ricos? No. Pero sí dice que es más fácil la entrada de un camello por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque la esperanza que tiene la persona que tiene muchas posesiones pone su esperanza en este mundo. Entonces lo que Jesús está comunicando es eso. O sea, una persona que tiene muchas posesiones es más difícil que entre en el reino de los cielos, es cierto, porque ponen su esperanza en las riquezas. De hecho, la iglesia siempre fue una comunidad de gente humilde en un principio. La iglesia perseguida, la iglesia tribulada no fue de gente muy opulente. En su mayoría la gente, por eso Pablo en 1 Corintios dice, bueno, ¿y quiénes son ustedes? ¿Cuál sabio hay entre nosotros? ¿Cuál rico? ¿Cuál es el escriba? Levante la mano. No, todos nosotros somos gente normal, natural. Entonces, digamos que ahí en el pasaje no hay algo que te lleve a tomarlo como espiritual. No así, por ejemplo, las palabras de Jesús cuando él dice yo soy la puerta. ¿Qué está diciendo Jesús cuando él dice yo soy la puerta? ¿Él es una puerta? ¿Lo tomamos en un sentido literal? No, es una forma del lenguaje que él utiliza metáforas para comunicar algo acerca de sí mismo. Yo soy el buen pastor. Realmente él no era pastor en el sentido que él estaba pastoreando, sino que es un lenguaje que él utiliza para escribir profecías de Ezequiel. O cuando Jesús dice yo soy la vid, Jesús no es una rama que tiene allí, sino que es el mismo sentido del lenguaje que comunica una metáfora y tú lo ves claramente. O sea, cuando nosotros estamos leyendo una revista y alguien quiere utilizar una hipérbole, la entendemos. Cuando alguien quiere usar una metáfora, la entendemos, porque la gramática del pasaje nos da a entender que realmente se trata de algo parabólico, hiperbólico, metafórico, que tiene como allí un sentido gramatical. Pero es la gramática la que determina si es algo parabólico o no. Es la misma gramática. No, si no hay algo en la gramática que nos diga que es algo metafórico, nosotros no lo tomamos. Entonces, por ejemplo, Génesis 1. Génesis 1 dice que los cielos y la tierra fueron creados ¿en cuánto? 6 días y al séptimo descansó. Entonces, como hoy los científicos dicen, bueno, es que la Tierra tiene miles y miles y millones y millones y millones de años. Entonces los días no son días. Los días deben ser eras y deben ser periodos de tiempo. Pero cuando Moisés en Éxodo está leyendo Génesis, en Éxodo 20, él dice que fue en 6 días literales, normales, y que al séptimo Dios descansó. Entonces, el asunto es que en Génesis no hay nada que nos diga esto como que es simbólico,
el árbol de la vida es simbólico, el árbol de la ciencia del bien y del mal es simbólico, y aquí todo es simbólico, y ellos ni siquiera saben hasta dónde va el simbolismo. Cuando en el texto no hay nada que te diga que es simbólico. Lo tomas normal, literal, natural. Cuando dice la Biblia que Dios abrió la costilla de Adán, ¿es simbólico? No. No hay nada en el pasaje que diga que es simbólico. Dios de verdad tomó la costilla, hizo la primera cirugía, cerró en su lugar el costado de Adán y creó a la mujer. Cuando dice que fue del polvo, bueno, no sabemos realmente si es del... No, o sea, no hay nada en el texto que nos diga que es metafórico o simbólico. No es la cultura la que determina el texto, sino es la gramática la que determina el texto. Entonces, es así como los autores del Antiguo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento, es así como Jesús interpretó el Antiguo Testamento y es así como los apóstoles interpretaron todas las escrituras que tenían disponibles. Y vamos a ver qué es la manera también en la que Dios quiere que nosotros leamos su Biblia, leamos su palabra, leamos su texto, cómo Dios quiere que nosotros lo leamos. Es que miren, escuchaba a alguien y decía, miren, si Dios quisiera que nosotros entendiéramos la Biblia de una manera diferente, pues Dios nos habría dado el método a través del cual podríamos interpretar la Biblia. Pero si Él dio un libro normal, para que tú lo entiendas en su sentido normal, natural, literal, pues es porque es la manera en la que Dios quiere que nosotros lo creamos y lo obedezcamos. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Todo claro? Bueno, entonces miren, ¿cómo es entonces? Ahora sí, ¿cómo se escribe la Biblia? Hay una supervisión del Espíritu Santo, doctrina de la concurrencia, doctrina de la confluencia divina, la intención divina y humana están juntas y Él escribe un solo sentido en el texto. ¿Qué hace el lector? Bueno, el lector va al texto y saca lo que está en el texto, sacas del texto. Es lo que hace el lector y entiende el sentido y la intención divina y humana que el autor quiso comunicar, ¿vale? Así es que nosotros vemos la interpretación de las Escrituras. Si tú llegas a una interpretación que no es clara para todos, has fallado, ¿sí? ¿Sí me entienden? Es decir, digamos yo leo un texto y lo interpreté, pero nadie está de acuerdo con esa interpretación. ¿Qué es lo más probable? Que yo impuse un sentido sobre el texto que no está ahí, que no lo ves. ¿Sí es claro? Si alguien llega y se para y empieza a decir cosas que no están en la letra negra, no lo vemos en la letra negra, estás diciendo cosas que no están en la letra negra, no, tal vez está imponiendo sus ideas, está poniendo su mensaje, está poniendo sus pensamientos sobre el texto. ¿Listo? Bueno, sigamos, ¿les parece? Entonces miren, ¿cuál es la pregunta fundamental en el estudio de la Biblia? ¿Cuál es la pregunta que nosotros nos hacemos, tratamos de hacernos? ¿Qué pretendía transmitir el escritor con las palabras que usó en ese contexto? Es la pregunta. Cualquier carta, Efesios, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, el Salmo que estás leyendo, ¿qué pretendía transmitir el escritor con las palabras que usó en ese contexto específico? ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que él quería transmitir? Muy bien, interpretación, tercer término, interpretación. La interpretación se refiere a dos cosas, son dos posibles significados de interpretación. Primero, interpretación se refiere al proceso que emprende un lector para determinar el significado de un texto. La interpretación se refiere al proceso que emprende un lector para determinar el significado del texto. Es decir, interpretación se conoce como todo el proceso, donde lo lees, donde lees todo el libro, donde empiezas a leer, a encontrar el sentido a las palabras. Es el esfuerzo que hace un lector para alinear su comprensión con la intención del autor. Es el esfuerzo que hace el lector ¿para qué? Para alinear su mente, su comprensión con la intención del autor. No se trata de yo qué pienso, se trata de lo que dice el autor, ¿sí? No se trata de mi percepción, se trata de lo que dice el autor. Vamos guiando la idea del autor. Si yo impongo sobre el autor, yo le he robado a Dios su palabra, le he quitado a Dios su palabra. Soy yo el que le está dando el sentido. La interpretación también puede referirse al resultado final de este proceso. La interpretación final es el producto del esfuerzo del lector por alinear su comprensión con la intención del autor. Bien, ya vimos interpretación. Es un proceso y también es el resultado, ¿listo? Miremos el cuarto término. El primero es hermenéutica. Yo les envío eso, no se preocupen. El primero es hermenéutica, el segundo es significado, el tercero es interpretación. Interpretación se refiere a dos cosas, al proceso de interpretar, donde el lector se alinea con la comprensión del autor, y la interpretación también se refiere al producto final, ¿sí es claro? Entonces miren, obviamente hay versículos y hay pasajes que son más difíciles que otros. Hay pasajes que son más difíciles que otros, ¿sí me entienden? Por eso es que en el ámbito académico hay ciertas diferencias, ciertas distinciones.
Pero a nivel general, la intención del autor debe ser comprendida por todos nosotros, ¿sí me entienden? Es como si nosotros estamos leyendo Génesis 3, es un ejemplo de Génesis 3. Todos debemos estar de acuerdo con la caída. Todos debemos estar de acuerdo con que Dios realmente juzgó al hombre y juzgó a la mujer. Hay asuntos en estos detalles pequeños donde alguien podría decir, tal vez no lo veo tan claro, pero no significa que esté imponiendo alguna cosa o esté imponiendo alguna idea, ¿sí me entienden? O sea, si de pronto uno en la escritura hay pasajes donde tal vez, por ejemplo, en 1 Corintios 15, cuando habla del bautizo de los muertos, de los que se bautizan por los muertos, entonces, que hay personas que pueden llegar a prácticas donde van y se bautizan y hacen diferentes locuras por los muertos, pues mira, ya llegaste a una interpretación completamente equivocada, errada. Si nosotros miramos la intención de 1 Corintios 15, ¿cuál es? La resurrección de los muertos. Y si se empieza a mirar ese pasaje a la luz de la resurrección del cuerpo glorificado, pues todo el contexto va a tomar sentido. Pero si solamente lo aíslas para imponer tu idea sobre ese versículo, es ahí donde está el problema. ¿Sí es claro? Pero en general, nosotros debemos estar de acuerdo en la interpretación, es decir, en la observación, estamos observando lo mismo, estamos viendo la intención, estamos viendo que realmente tiene que ver con el contexto y llegamos a una conclusión apropiada. Entonces, como para ponerles un ejemplo, miren Jeremías 29:11. Este es un pasaje conocido para todos nosotros, o bueno, para todos los que han estado en las iglesias de la prosperidad. ¿Qué dice Jeremías 29:11? ¿Quién nos ayuda? Bien, yo tengo pensamientos para ustedes y les voy a dar el fin que ustedes, ¿qué? Esperan. Si yo lo saco del contexto, si yo lo saco de donde está escrito, wow, Dios me va a dar el fin que yo espero. ¿Cuál es el fin que yo espero? La camioneta, la casa, el carro, la prosperidad. Ese es el fin que yo espero, amén. Bueno, solo tienes que devolverte un versículo. Solo tienes que devolverte un versículo. ¿A quién le escribe Jeremías? ¿A quién le escribe? A personas que van a ser llevadas como cautivas. Y estas personas que van a ser llevadas como cautivas, ¿qué les va a pasar? 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Cuál es el fin que ellos esperan? Volver. Sí. Yo los voy a llevar, van a estar 70 años, van a estar en exilio, pero esto hace parte de mis buenos propósitos para ustedes. El fin que ustedes esperan es que van a regresar a la tierra. Dios va a volver a tratar con su pueblo. Dios va a volver a traerlos a esta tierra. ¿Y sucede? Sí, sucede con Esdras, con Nehemías. Pero si ven cómo el contexto, cómo ubicarse en los pies de la audiencia original, es lo que ayuda a dar luz y a dar significado al texto bíblico, a conocer la intención del autor. ¿Bien? Ahora sí, miremos exégesis. Exégesis, el término se deriva de un verbo griego formado por dos componentes. Los dos componentes del griego son ek y egegomai. Básicamente, egegomai o exégesis es, de forma sencilla diciéndolo, la exégesis se refiere al proceso de sacar el significado de un texto. ¿Tú qué haces? Lo sacas del texto, vas al texto y lo sacas, vas al texto y lo sacas. Tú sacas del texto. Por el contrario, la eisegesis se refiere al proceso de introducir el significado del texto. Es decir, el lector introduce un significado que no está allí. Introduce un significado que tú no lo ves. Introduce algo que no está en el texto. Exégesis es sacar del texto, es sacar. Tú vas por la letra negra, tú vas sacando por la letra negra, tú vas sacando del texto. Ya empezar a imponer en el texto es empezar a imponer ideas, imponer pensamientos, imponer opiniones, imponer lo que a mí me parece, imponer lo que a mí me gusta. Entonces, hay personas que llegan a doctrinas difíciles y cuando no les gusta, entonces, ¿qué prefieren hacer? Voy a empezar a poner encima y encima y encima y encima porque no me gusta lo que dice, ¿sí? Claro. Si tú solamente vas por el texto negro, lo entiendes claramente, ¿sí? Bien, entonces miren, ¿qué es exégesis? Aquí está. Hay una intención donde el escritor la pone ¿en dónde? En el texto. ¿Y qué hace el lector? Saca del texto, saca lo que dice el texto, eso es exégesis. Una vez él saca del texto, él está entendiendo la intención del autor. Lo contrario, ¿qué es? Esto es eisegesis.
El escritor tiene una intención, el escritor la escribe, pero el lector ¿qué hace? Bueno, lo voy a acomodar a mi sistema teológico. Lo voy a acomodar a mi manera de ver la vida. Lo voy a acomodar a lo que a mí me parece. Voy a imponer mis ideas, voy a imponer mis intenciones sobre el texto. Y es ahí donde está el problema, ¿sí es claro? Ese proceso es eisegesis. Tú empiezas a insertar cosas que la verdad no están, no las ves por ningún lado, no ves esa intención por ningún lado, no ves ese sentido por ningún lado, no está en el texto. Y si no está en el texto, ya estás imponiendo cosas que el texto no dice. ¿Amén? Bien, preguntas hasta ahí. ¿Dudas, inquietudes? Aplicación. ¿Qué es la aplicación? Es el acto de relacionar el significado del texto antiguo con la vida del lector contemporáneo. Aplicación. Es el acto de relacionar el significado del texto antiguo con la vida del lector contemporáneo. ¿Significado está en plural o en singular? Singular. El significado es uno solo. Las aplicaciones son muchas. Las aplicaciones del texto sí varían. Porque una cosa es lo que ese texto se aplicó para la audiencia en Éfeso. Otra manera en la que se aplicó fue a la audiencia en Ginebra con Calvino o en Alemania con Lutero. Y otra manera en la que se puede aplicar a nosotros. Ya las aplicaciones sí son muy diversas. Ya las aplicaciones son más amplias. Es una gama que no termina, pero el significado es uno solo. Entonces ya vamos a hablar un poquito de la aplicación. La aplicación fiel que reconoce que el texto tiene suprema autoridad sobre el lector. No puedes llegar a una aplicación que no está en la interpretación, ¿sí me es claro? Es decir, yo interpreto algo y mi aplicación tiene que ver con otra cosa. No. Quien reina en las aplicaciones del mundo contemporáneo, ¿quién es? El texto. Es el texto el que reina sobre nosotros. Entonces una aplicación fiel reconoce que el texto tiene suprema autoridad sobre el lector. La aplicación fiel es integral. ¿Qué significa eso? ¿Afecta qué? El intelecto. Cambio y formación de creencias, de motivaciones, de deseos. Cambio y formación de lo profundo de nuestro ser. La aplicación también va a la voluntad, lo que la Biblia está condenando y la manera en la que está formando conductas. La Biblia transforma deseos de redireccionar, de desarrollar los deseos del corazón. Una buena aplicación tiene que involucrar esto, a mi mente, a mi voluntad, a mis deseos. ¿Qué es lo que este texto me está enseñando acerca de estas situaciones? ¿Sí? Entonces miren, la aplicación fiel de las Escrituras sigue dos reglas. La aplicación fiel de las Escrituras sigue dos reglas. Primero, la interpretación es anterior y distinta de la aplicación. La interpretación es anterior y es distinta de la aplicación. ¿Qué significa eso? Lo primero que yo debo determinar es qué significó para la audiencia original. Es lo primero. Y ahora sí lo segundo, ahora sí. Ya entendiendo qué significó para la audiencia original, ahora sí me pregunto, ¿qué significa este texto para mí? Ya hago traigo un puente hacia acá. Vamos a ver la manera en la que se hace. Pero lo primero que yo hago es, ¿qué significó esto para ellos? Y después, ahora sí, ¿qué significa esto para mí? Si yo me salto ese paso, voy a torcer las Escrituras. Por eso, la interpretación es anterior y distinta a la aplicación. Segundo, la aplicación es posterior, pero es inseparable de la interpretación. Si la aplicación no tiene que ver con la interpretación, llegaste a una aplicación incorrecta, ¿sí es claro? Si la aplicación no tiene que ver con la interpretación, te has equivocado. Por lo tanto, la aplicación será tan buena como la interpretación que la sustenta. Una buena aplicación está dada por una buena interpretación. Si fallaste en la interpretación, ¿en qué vas a fallar? En la aplicación. Y vas a desconocer la voluntad de Dios y vas a desconocer los propósitos de Dios y vas a desconocer qué es lo que Dios verdaderamente dice. Entonces miren, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que acercarse a las Escrituras requiere esfuerzo. Acercarse a las Escrituras requiere trabajo. Acercarse a las Escrituras requiere que yo conozca el contexto, conozca la cultura, conozca de qué se trata al menos este libro que estoy leyendo. No puedo llegar ligeramente a las Escrituras porque las voy a torcer, las voy a malinterpretar, las voy a distorsionar y les voy a dar un sentido equivocado y voy a tergiversar la palabra de Dios. Entonces, si es bueno que nosotros leamos la Biblia, es muy bueno, pero es más necesario que conozcamos el contexto cultural. Lo que yo les he tratado de decir todo este tiempo es que
Hay una barrera entre la Biblia y nosotros. Hebreo, griego, arameo. Una cultura distinta, dioses distintos, prácticas distintas a la nuestra. Nuestra labor es viajar hacia el mundo bíblico, ponernos en los zapatos de la carta a los Efesios y del apóstol Pablo que estaba escribiendo, ponernos en esos dos mundos y ahora sí, vamos a ver qué es lo que el autor quiso comunicar a través de qué, de reglas y principios hermenéuticos, que son los que vamos a ver en este curso, ¿sí? Bien, entonces para terminar, terminamos nosotros con este ejemplo, donde dice que aunque el significado es singular e inmutable, la aplicación sí es múltiple y variable. Aunque el significado es singular e inmutable, la aplicación sí es múltiple y variable, por lo tanto, no hay más que un solo significado, pero muchas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, Efesios 4:29. Efesios 4:29, ¿qué dice para terminar? Se nos fue el tiempo. Efesios 4:29, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo lo recibieron los efesios? Bueno, no hay que decir malas palabras. Pero de pronto, ya en el siglo XVI, en la imprenta, cuando se empezó a escribir, ninguna palabra corrompida de vuestra boca también aplicaba a la manera en que escribías y te dirigías a otras personas. Ya no solo es audible, ya estás en otro contexto donde ya se están escribiendo y aún ahí tú debes tener un dominio cristiano. Ahora traigámoslo a nuestro presente siglo, que nosotros usamos redes sociales, o WhatsApp para mandar indirectazos, o Twitter para hablar de cosas. ¿Qué dice la Escritura? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. ¿El sentido del texto cuál es? No seas gobernado por tus palabras, no quieras ofender, no quieras lastimar, ten un carácter cristiano, ten dominio propio. Entonces, miren que un significado tiene diversas aplicaciones. ¿Sí es claro? Terminemos con esto. Dice Santiago 1:22, ¿cuál es la labor de nosotros? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí es la invitación de Santiago, a mirar atentamente en la perfecta ley del Señor, a mirar lo que dice la palabra del Señor, a ir a la palabra del Señor, a ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Entonces, el asunto es ese, ¿no? Hay personas que quieren imponer sus experiencias en la vida sobre el texto. Es que como a mí me pasó y a mí me funcionó, es que de verdad yo me quité las sandalias, yo me quité los zapatos y puse mis pies en el carro y el carro me llegó. ¿Cómo me va a decir usted que ese texto no significa eso? Si yo puse mis pies sobre el carro y me llegó el carro. Mira, tus experiencias no son importantes a la hora de interpretar las escrituras. Quien reina en las escrituras es el texto. Quien reina en las escrituras es la gramática y es el contexto. No nosotros. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre el texto. Las experiencias, las opiniones, las ideas, los pensamientos que hayamos tenido no significan absolutamente nada. Que Dios haya tenido misericordia de hacerlo no significa que es el parámetro que nosotros vamos a utilizar, ¿sí es claro? Es que la gente que está acostumbrada a malinterpretar las escrituras, como le ha funcionado en algunos ámbitos de su vida, piensan que es la regla común, pero no. Que Dios haya obrado aún en medio de interpretaciones erróneas es misericordia, pero no es licencia para seguirlo haciendo. No es licencia para pecar, no es licencia para torcer lo que el texto quiere decir. ¿Sí? Amén. Oremos, ¿les parece? Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo en que nos permites reunirnos en torno a ti. Nosotros damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en la correcta interpretación de tu palabra. Nosotros te damos gracias, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén.